Le voy a pedir a Diego que me ayude también a repartir ahí atrás. Dale la mitad a Diego. Recuerden que estamos estudiando cada libro los días jueves. Estamos estudiando libro por libro. Libro por libro. ¿Ok? Libro por libro. Y hoy toca estudiar también, dentro de los que estamos estudiando, el profeta Ezequiel. Ezequiel. Así que bueno, vamos que todos tengan ahí su hojita. Ok. Muy bien. Ok. Todos tengan su hojita, ya todos tienen su hojita. Vamos a ir estudiando el libro de Ezequiel, pero al mismo tiempo, pues vamos a ir llenando las hojitas que acabo de entregar, ¿ok? Muy bien. Ok. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Ezequiel, capítulo número 1, y vamos a leer solamente un versículo. Oramos y comenzamos con el estudio de Ezequiel. Ezequiel. Vamos a estar estudiando parte. No vamos a terminar el día de hoy, hermanos, por causa de lo amplio que es este libro, pero vamos a estar comenzando a estudiar este libro. Ezequiel, capítulo número 1. Vamos a leer el versículo número 1 y después oramos. Vamos a leerlo. Dice así: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Vamos a estudiar Ezequiel. Cierre sus ojos, incline su rostro. Vamos a orar. Bendito sea, Señor, gracias por darnos la bendición de poder estudiar tu palabra. Te ruego, Señor, que tú seas quien nos hable a través de tu palabra. Danos entendimiento, ayúdanos a concentrarnos, Señor, y poder ser de bendición con lo que vamos a ver a continuación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El libro de Ezequiel, hermanos, anótele ahí. Significa Dios fortalece. Anótele, Dios. ¿Alguien necesita un esfero? Si alguien necesita un esfero, pues ahí lo puede pedir, ¿verdad? Dios fortalece. Muy bien. La ciudad natal de Ezequiel, o sea, ¿dónde nació Ezequiel? Póngale, Jerusalén. Él era nativo de Jerusalén. Adicional, quiero mencionarle que él pertenecía a la tribu de Leví. Él pertenecía a la tribu de Leví, pero más específicamente a la familia de Aarón. A la familia de Aarón. ¿Por qué razón? Porque su papá era sacerdote. Y él también era sacerdote. Pero en el caso de Ezequiel, él fue llevado cautivo a Babilonia antes de que pudiera ejercer como sacerdote en el templo. Ahora, para poder empezar a ser sacerdote, ellos comenzaban a la edad de 30 años. Eso lo dice el libro de Éxodo y Números también. A los 30 años entonces comenzaban su ministerio los sacerdotes a servir en el templo. Pero debido a que Ezequiel fue llevado cautivo a Babilonia antes de poder ejercer en el templo, él cumplió la edad de 30 años estando en el cautiverio. Y en lugar de poder empezar a ejercer su ministerio, entonces recibe su llamamiento. Su llamamiento. Anótale, número 3. El ministerio de Ezequiel se desarrolló entre los años, anótele, 593 y 571. 571 en la Mac de la casa. 571. 571. El lugar principal de su ministerio fue, ¿alguien sabe?
Babilonia. Anótele Babilonia. Babilonia. Ezequiel entonces, hermanos, es un levita que es llevado cautivo en la primera cautividad que vino junto con Joaquín. Llega allá y un tiempo después, cumplidos los 30 años, es que Dios llama a Ezequiel. Ahora, su ministerio está principalmente dirigido a los cautivos. Para recordar, déjeme darle un pequeño repaso o recordatorio. Dios ya había enviado a Jeremías antes que a Ezequiel. Lo había enviado para que predicara, para que se arrepintiera el pueblo. Recuerdan que ya estudiamos Jeremías y Lamentaciones. Pues Jeremías fue contemporáneo, es decir, se conocieron. Jeremías era aproximadamente 20 a 22 años mayor que Ezequiel. Pero Ezequiel pudo escuchar al profeta Jeremías y después ser llevado cautivo. Y allá en Babilonia, con los caldeos, es que recibe su llamamiento. Y él va especialmente a los que están cautivos. Durante los que estaban cautivos, en los primeros años, hermanos, había un espíritu de esperanza. Ellos creían que en cualquier momento los caldeos, los de Babilonia, los iban a soltar e iban a poder regresar a su tierra en Jerusalén. Y Ezequiel tiene que decirles, no es así. Eso no va a suceder. Vengo de parte de Dios a decirles este mensaje. Y entonces Ezequiel, todo el libro de Ezequiel está predicándoles a ese grupo. Ahora, llega un punto en el que en el capítulo, me estoy adelantando un poco, pero en el capítulo 33, 34, escapa uno del asedio de Babilonia y viene con noticias para Ezequiel. Y Ezequiel se queda impresionado y le dice, Jerusalén ha caído, el templo ha sido destruido, todo se ha terminado. Y a partir de ahí es un parteaguas en el libro de Ezequiel, porque a partir de ahí entonces el pueblo comienza a tomar en serio a Ezequiel debido a que se ha cumplido lo que previo a ello Ezequiel estaba predicándoles, estaba profetizándoles. Así que aquí tenemos en la siguiente parte de la hoja, anótele por favor, la división del libro. Pudiéramos dividir en más partes, pero de manera práctica lo hemos dividido en 3 partes. Ezequiel se divide del capítulo 1 al capítulo 24 con las profecías antes de la caída de Jerusalén. Profecías, póngale ahí, antes de la caída de Jerusalén. Quiero recordarles que cuando fueron llevados cautivos los judíos, los de la tribu o el reino más bien del sur, hubo 3 deportaciones. 3 deportaciones. Y aquí tenemos en la primera y segunda deportación está Daniel en el cautiverio ya, y también está Ezequiel. Y ahora la tercera deportación es cuando todo se derrumba, queman el templo, destruyen la ciudad y ahora viene la última deportación. Entonces del capítulo 1 al capítulo 24 de Ezequiel, todas esas son profecías antes de que cayera Jerusalén. Número 6, consecutivo en sus hojitas. Los capítulos 25 al 32 son profecías contra naciones extranjeras. Contra naciones extranjeras. Eso lo vamos a estudiar la siguiente semana, pero aquí está un pequeño panorama del libro. Luego, en el capítulo 33 al 48, es decir, el número 7, son las profecías después de la caída de Jerusalén. Después de la caída de Jerusalén. Lo mismo que Jeremías, Ezequiel
Ya como dije, era sacerdote. Vea por favor 1:3 de Ezequiel. 1:3 de Ezequiel. Dice así: vino a mí palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río, Quedar. Entonces, aquí claramente podemos ver que él era sacerdote. Pero, cumplidos los 30 años, Dios lo llama para ahora ejercer una función. Y esa función es ser profeta. A diferencia de Jeremías, que él pasó los días allá con los israelitas, con los judíos, y luego en Egipto, Ezequiel desarrolla su ministerio en tierra extranjera. Cuando él fue llamado estaba en Babilonia, y cuando termina su ministerio sigue ahí mismo. Él no pudo ver el regreso. Él fue siendo llevado cautivo por Nabucodonosor en el año 597. Ezequiel vivió a las orillas de un río o un canal que se llamaba Chebar. Eso es en Babilonia. Allí él predicó a los que eran cautivos de los judíos. En el año 586, recuerden que Jerusalén cae, y él dirige entonces sus mensajes a la gente que está cautiva ahí, mientras que Isaías, Jeremías profetizaron durante 40 años, Ezequiel solo 22 años. 22 años predicó este gran profeta. ¿Cuándo inicia? Bueno, en el 593. Esto lo indica en el capítulo 1, versículo 2. Y la última profecía que él da está en el 29:17, que es aproximado en el año 571. 571. Anote por favor ahí, número 8. En el año 597, antes de Cristo, el rey Joaquín entregó Jerusalén al ejército babilónico. Aproximadamente, anótele, 100,000 hombres. 10,000 hombres, perdón, 10,000 hombres. 10,000 hombres. Ahí iban estadistas, soldados, artesanos. Voy a pedirle ¿a quién le pido? A Gema, ayúdame a leer Segundo de Reyes 24:14. Segundo de Reyes 24:14, vamos a escuchar lo que dice ahí. Segundo de Reyes 24:14. Ahí está, ¿verdad? Podemos ver aquí este gran cautiverio, 10,000 hombres. Ahora, como dije hace un momento, Ezequiel, el libro gira alrededor de un acontecimiento muy importante: la destrucción de Jerusalén. La destrucción de Jerusalén. Entonces anótele ahí, por favor, número 10. Número 10. El punto alrededor del cual gira el libro de Ezequiel es la destrucción ¿de qué dije, hermanos? De Jerusalén. Jerusalén. Ok, pasamos a la siguiente sección. Ezequiel y su persona. Ezequiel y su persona. Esto lo va a poder contestar muy rapidito si me prestó atención a lo que ya mencioné. 11. Además de profeta, Ezequiel también era sacerdote. Número 12. Ezequiel fue llevado cautivo a Babilonia, exactamente. Babilonia. Número 13. La duración aproximada de su ministerio fue de 22 años. 22 años. 14. Aunque Ezequiel, ¿verdad? Fue entrenado como sacerdote, Dios lo llamó a desempeñar el papel de profeta.
Miren, hermanos, déjenme mencionarles algo aquí. Ezequiel, por ser de la tribu de Leví y de la familia de Aarón, él recibió un entrenamiento para ser sacerdote, para ejercer el ministerio ahí en el templo en Jerusalén. Él conocía, él sabía. Ahora, el libro de Ezequiel, podemos ver ese lenguaje elevado. Alguien le ha llamado a Ezequiel el teólogo del Antiguo Testamento, porque en Ezequiel encontramos una riqueza teológica acerca de Dios. Podemos encontrar un lenguaje elevado. Es utilizado el templo, es a las figuras que representan. Todo este lenguaje hace que Ezequiel sea un poco difícil de leer, pero espero que pueda poderlo simplificar para ustedes en esta noche. Ezequiel, entonces, póngame atención acá un momentito. Ezequiel ahora está cautivo. ¿Puede imaginarse ese joven? Ese joven llegar a Babilonia, no alcanzó a comenzar su ministerio como sacerdote y ahora está junto con los cautivos a la orilla del río y de repente ve una gran visión. Una visión que lo deja atónito, cumpliendo los 30 años. Y es Dios el que le habla en ese momento, como veremos a continuación. Él ve unos querubines que tocan sus alas unos con los otros. Y ellos sostienen un trono. Debajo de ellos hay unas grandes ruedas. Y él empieza a ver un trono y sentado a uno resplandeciente y maravilloso. Y él comprende y sabe lo que significa. Como sacerdote significa la presencia, la gloria de Dios. Y Ezequiel comienza a preguntarse, ¿qué hace la gloria de Dios aquí? No puede estar aquí. Aquí estamos los cautivos, aquí estamos muy lejos. Los querubines tienen que estar en el lugar santísimo. Ahí está el arca del pacto, la presencia de Dios. La Shekinah está ahí. ¿Qué hace aquí? Y eso es contestado más adelante en el libro de Ezequiel. Ezequiel no comprende por qué la gloria de Dios está en Babilonia, por qué puede verlo, pero Dios le llama al ministerio ahí. Dios le llama. Eso me lleva a la siguiente sección. Vea por favor Ezequiel y su llamamiento. Entonces Ezequiel era un sacerdote. Ya dijimos que significa Dios fortalece. Su ministerio dura 22 años. Ezequiel, hubo una gran lucha, ¿verdad? Él siendo descendiente de sacerdotes, habiendo sido entrenado ahora, es un profeta. Ezequiel entonces comienza su ministerio. Vea por favor ahí, pasa en el año 30 de su vida. Generalmente se acepta esto por todos. Vea un versículo en Números 4:3. Lo que le mencionaba, Números 4:3. Números 4:3. Lo leo. Dice así: de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Por eso le digo que Ezequiel a la edad de 30 años debería haber comenzado, pero en realidad comienza su obra profética. En lugar de comenzar a servir en el templo, es en ese momento cuando la gloria de Dios aparece. Él ve esa grande visión de la gloria del trono de Dios y ahí Dios lo llama para poder ser su profeta. En el río Chebar, anótele por favor ahí entonces, en el número 15 primero. Ezequiel comenzó su ministerio a la edad ¿de cuántos años tenía Ezequiel? 30 años, exactamente. Si están poniendo atención, son pilas. 16. El río o canal donde Ezequiel tuvo visiones se llama Chebar. Chebar, por favor, anótele ahí. O Quebar, algunos en la Biblia, Quebar. Número 3, vean ahí, Ezequiel 1:3. Ezequiel 1:3.
Vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Y ahí describe la visión. Siga conmigo en la lectura, estamos en Ezequiel 1:4. Y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras, y ahí empieza a describir la gloria de Dios, el trono de Dios, y es ahí cuando Dios le llama a Ezequiel, ¿verdad? Vea el capítulo 2, versículo 1, dice así: me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí, y ese es el Espíritu Santo, y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba, y me dijo, hijo de hombre. Y ahí recibimos entonces la visión, el llamamiento. El versículo 1 dice que se abrieron los cielos, vio visiones de Dios. El principio del ministerio de Ezequiel comienza a los 5 del mes, que fue el 5º año de la transportación del rey Joacim. Esto lo dice el versículo 2. Anótele por favor entonces el número 17. El Espíritu ¿qué? Santo vino sobre Ezequiel para capacitarlo en su ministerio. El llamamiento es de Dios. El que capacita es Dios. Es su poder. Y podemos aquí contemplar entonces que Ezequiel, hermanos, ve esta visión y recibe el llamamiento: ponte sobre tus pies, yo te quiero enviar, yo te envío. Mire por favor el versículo número 3. Y me dijo, hijo de hombre, ¿qué dice a continuación? Yo te envío a los hijos de Israel, la gente rebeldes que se rebelarán contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pues si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Si tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Ezequiel entonces recibe un llamamiento. Él dice, yo quiero que tú vayas, Ezequiel, a esa gente empedernida, dura de corazón. Están cautivos aquí no por buena gente, porque han sido rebeldes. Y ¿sabes qué? Algunos van a poner su cara tiesa, su cara de piedra, su corazón empedernido. No van a querer escucharte, van a ser incrédulos, pero tú predícales. Te escuchen o te dejen de escuchar, ellos van a saber que hubo profeta entre ellos. Y entonces Ezequiel tiene que hacer todo lo posible para ir a predicar la palabra, aunque recibe esta mala noticia de que el pueblo está empedernido, el pueblo está endurecido. Y pareciera una fotografía de nuestros días también. La gente afuera, hermanos, está endurecida por el pecado. La gente no quiere escuchar de Dios, no quiere escuchar de responsabilidad, de arrepentimiento, de consagración. No quiere escuchar que hay un Dios verdadero que demanda nuestra adoración, nuestro rendimiento, nuestra voluntad, y ponerlo a Él como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Dios nos manda a todos nosotros: ve y predícales, diles mi mensaje. Y a veces cuando salimos a predicar el evangelio, hermanos, nos encontramos con caras así, ¿verdad? Si a veces en la iglesia no les gusta lo que predica el pastor, y eso que somos salvos, imagínense ahora la gente allá.
la gente que no conoce de Cristo. Muchos, no quiero saber nada. A mí no me traigas ese folleto. Yo no quiero nada. Pero saben, al igual que Ezequiel recibió la instrucción de ir, escuchen o dejen de escuchar, debemos de ir a predicar el evangelio. ¿Sabía, hermanos, que el infierno un día va a estar lleno de gente, no que Dios escogió para llevarlos allá, sino que ellos decidieron rechazar el evangelio? Nosotros debemos predicar, escuchen o dejen de escuchar. Pero hay algo muy interesante que Ezequiel recibe. Vea el versículo 8, por favor. Estamos en Ezequiel 2:8. Y estamos en el llamamiento de Ezequiel. Dice el versículo 8: mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y aquí en su mano extendida hacia mí, y en ella vi un rollo del libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y estaban escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Y me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. En otras palabras, Dios lo está capacitando para ir. Y lo primero que le da, aparte de su llamamiento, es su Espíritu Santo, su poder para predicar. Luego le dice: hey, tú necesitas llenarte primero antes de ir. Come, aliméntate de la palabra de Dios y luego vas a poder ir a predicarle a la gente. Qué importante es que nosotros también nos alimentemos para poder hablarle a la gente de Cristo. Amén, hermanos. Entonces Ezequiel recibe ese llamamiento, es enviado a los hijos de Israel. Escuchen o dejen de escuchar. Pero luego lo pone como atalaya. Vea por favor en el capítulo 3, versículo 17. 3:17. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Ahora Ezequiel recibe parte de su comisión. ¿Qué quiero que hagas, Ezequiel? Bueno, quiero que no seas rebelde. Quiero que te alimentes. Quiero que estés lleno de mi espíritu. Quiero que vayas y les prediques. Y quiero que funciones como un atalaya. ¿Y qué es eso, un atalaya? No son las revistitas de los falsos testigos de Jehová. No. Una atalaya era una persona que se ponía en lo alto de la torre. Acá le puedes ver si están en las ventanas arriba, por favor. De la buceta, no me acuerdo, perdón. Gracias. ¿Qué era una atalaya, dijimos? Bueno, era una persona que se ponía en la parte de arriba y ellos tenían que vigilar. Recuerden que antes había ciudades amuralladas y tenían que poner una persona hasta arriba para poder ver a lo lejos. Y cuando venía un enemigo, el atalaya tenía la responsabilidad de tocar una trompeta. Y hacía que todo el pueblo se alistara para la batalla. Los ciudadanos comunes que no eran soldados tenían que resguardarse, poner sus puertas, ponerles guardas, resguardarse. El ejército debería ponerse luego sus armas en lista de batalla. Nadie podía ver más que el atalaya. El atalaya tenía que hacer sonar esa trompeta y todos tenían que hacer caso. ¿Qué sucedía entonces? Si aquí tenemos a Esmeralda, ella es el atalaya, es la responsable. En sus manos está la vida de muchos ciudadanos y soldados. Y tú estás al pendiente y cuando ves el peligro, ¿qué deberías hacer? Tocar la trompeta. Pero resulta que empieza a comerse los frituras, pone su celular, ¿verdad? Ahí en lugar de ver para el peligro, comienza a ver TikTok o algo, se compra
algún snack para comer y no se da cuenta que el enemigo llega, lo sorprende y miles son muertos porque ella no cumplió su trabajo de atalaya. El atalaya debería ser alguien responsable, alguien que esté viendo el peligro. Bueno, pues Dios le dice a Ezequiel: Ezequiel, quiero que tú seas una atalaya para todos ellos. Yo quiero que tú suenes la trompeta, que levantes tu voz como de trompeta, que les adviertes que viene el peligro. Yo no quiero que ellos perezcan, yo no quiero que ellos se condenen, por eso quiero que tú les adviertas. Y luego dice el versículo número 18, mire lo que dice: cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad, de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Mire lo que dice entonces claramente aquí. Hey, si yo dije al impío vas a morir y tú no le hablas, esa sangre va a correr por tus manos. Tienes una gran responsabilidad, Ezequiel. Tú eres una atalaya, Ezequiel. Yo no quiero que pienses que no tienes responsabilidad. Yo te he elegido a ti y quiero que seas mi atalaya. Y hermanos, este deber de la atalaya es un deber que todo cristiano y toda iglesia tiene. Todos debemos de ir a predicar el evangelio. Todos debemos decirle a la gente que hay una condenación eterna, que hay un infierno ardiente y que solo Cristo salva. Que el evangelio glorioso es el poder de Dios para salvación. La gente debe escuchar. Nosotros somos esas atalayas. Y déjame decirte que nosotros, hermanos, vamos a dar cuenta a Dios de lo que hayamos hecho con el evangelio. Algunos de nosotros que nos acobardamos y no queremos hablarles a la gente, y nosotros tenemos el mensaje de parte de Dios y podemos ser una gran diferencia. Dios te quiere usar, pero guardas el evangelio para ti, te da vergüenza, temor, y la gente será condenada. Y Dios dice: su sangre demandaré de tu mano. Oh, hermanos, debemos tomar en serio esto. La gente necesita escuchar, está en grave peligro. Imagínense nuevamente a Esmeralda. Ve venir el peligro, el enemigo, el ejército, inmediatamente toca su trompeta y todos se escuchan y se salvan, porque alguien cumplió su deber de atalaya. Ese es nuestro deber. La comisión que Ezequiel recibe es no solo de ser profeta, sino de entregar el mensaje de Dios a la casa de Israel, servir como un atalaya. Una vez más, se le advierte al profeta que la gente no va a escuchar, que están endurecidos, que están empedernidos en sus corazones, pero que de todos modos debe de predicar. 18, anótele por favor ahí. Entonces, 18. Ezequiel fue enviado a un pueblo que, hermanos, y rebelde, ¿verdad? Duro y rebelde. Escuchen o dejen de escuchar, dice la palabra de Dios. 19. Dios puso a Ezequiel como atalaya a la casa de Israel. Ya casi terminamos. Ahora, ¿se recuerdan que Ezequiel tuvo una visión? La tuvo en el capítulo 1. Él ve la gloria de Dios. Él se pregunta, ¿por qué la gloria de Dios está aquí? Esa Shekinah, esa gloria de Dios debe de estar en Jerusalén, en el templo. ¿Qué hace aquí? Y es entonces que llegamos al capítulo 8. Vaya por favor allá, brinque hasta el capítulo 8. Y en el capítulo 8, Dios lleva a Ezequiel a una visión
Ezequiel tuvo un desafortunado privilegio, por llamarlo así. Un desafortunado privilegio de ver todo lo que estaban haciendo en Jerusalén. Ahora Ezequiel es llevado por el Espíritu como si fuera un traslado virtual, un recorrido virtual al templo, y ve todo lo que está pasando allí. Ve todas las abominaciones que hay en el templo. Recuerden, él está en Babilonia junto al río Quedar, y ahora Dios le permite ir y ver lo que estaba sucediendo en el templo. Vea el capítulo 8, versículo número 5. 8:5. Dice así la Biblia. Y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos al lado del norte. Bueno, aquí ya llegó. Vamos a regresarnos un poquito para que vean. En el versículo 1, 8:1. En el año sexto, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estando yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y ahí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor, y miré, y aquí una figura que parecía hombre, desde sus lomos para abajo fuego, y desde sus lomos para arriba resplandor y aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de dentro, que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos, y esa imagen era la de Tamuz, un dios de Babilonia. Y miren ahora sí en el versículo 4. Y he aquí, ahí estaba la gloria de Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Entonces ahora Ezequiel llega en visiones al templo, y ahora Dios lo lleva hasta allá, y él puede ver que en la entrada, donde está la fuente, está un dios, el dios Tamuz, y él no lo puede creer. Pero al mismo tiempo ve que la gloria de Dios está donde debería estar, la que vio tiempo atrás. Y ahora Dios le empieza a mostrar todo lo que está aconteciendo en el templo, cosas desastrosas. Mira el versículo 5. 6. Y me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que hacen? Estos hacen las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio, y miré ya aquí en la pared un agujero. Y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Y me dijo: entra y ve las maldades, las malvadas abominaciones que estos hacen ahí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel estaban pintados en la pared por todo alrededor, y delante de ellos estaban sentados varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaasías hijo de Safán en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Ahora Ezequiel no solamente ve una estatua de Tamuz en la entrada del templo. Ahora Dios le dice: vamos un poco más adentro, y ahora ve a los sacerdotes. Y estaban pintadas, y dioses y reptiles y dioses falsos, abominables, y ellos le estaban quemando incienso a esos dioses falsos. Y Ezequiel, como sacerdote, sabe que eso es una completa abominación, y Dios le sigue diciendo: ¿ves todo lo que hacen ellos? Si te estás dando cuenta, ¿cómo crees que yo voy a tener mi gloria aquí con esta abominación tan grande? Y sigue hablando el Señor y ve cosas más abominables. Versículo 13. Me dijo después: vuelve aún y verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de Jehová y al norte, y aquí mujeres que estaban ahí sentadas endechando a Tamuz. Y nuevamente Dios ve: ¿no ves, hijo de hombre?
Vuelve aún y verás cosas. Y ahí continúa hablando acerca de todas las tremendas abominaciones que ellos tenían. En el atrio exterior, al frente del templo, ahí una estatua que rendían las mujeres, endechando y adorando y llorando a este dios Tamuz. Y esta visión termina cuando Ezequiel ve la gloria de Dios que se levanta de ese lugar y avanza fuera de ese lugar en dirección hacia Babilonia. Y esta era la razón de por qué la gloria de Dios se había ido del templo, había abandonado el templo y ahora se encontraba en dirección con los cautivos. Así que podemos ver entonces cómo en dirección hacia el este, Ezequiel ve que esa gloria de Dios, esos querubines con esas ruedas, se levantan de ese lugar y se marchan del templo rumbo a Babilonia con los cautivos. Y ahora Ezequiel comprende el por qué la gloria de Dios estaba en el capítulo 1 allá en Babilonia con los cautivos, porque él había abandonado ese lugar que se había dedicado para el Señor. ¿Por qué razón? Por las tremendas abominaciones, por la gran idolatría que había en el templo. El Señor no pudo soportarlo más y abandonó ese lugar, y cabe mencionar que por esa razón fue destruido. La presencia de Dios ya no estaba ahí. Sí estaban los instrumentos, sí estaba una que otra cosa ahí. Es cierto que había sacerdotes, pero las tremendas abominaciones eran tantas que Dios no lo pudo soportar. Abandonó ese lugar y fueron destruidos grandemente por los caldeos. Hermanos, qué lección tan importante debemos aprender en nuestras vidas. Porque Dios demanda santidad. Oh hermanos, el Espíritu de Dios habita dentro de nosotros. Somos templo del Espíritu Santo, dice la Biblia. Y no podemos permitir abominación en nuestra vida. ¿Cómo cree usted que se sentirá el Señor? Por eso es que Ezequiel termina viendo aquí que la gloria de Dios se levanta de ese lugar. En el capítulo 10, usted puede ver que la gloria de Dios abandona el templo. Necesitamos la presencia de Dios en nuestras familias. Necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestra iglesia. Por eso es que necesitamos vivir en santidad, en consagración, para que la presencia de Dios no nos abandone, mis hermanos. La bendición de Dios. El capítulo 11, hermanos, es un capítulo lleno de esperanza. Porque en el capítulo 11 vemos el por qué y cómo la gloria de Dios apareció a Ezequiel en Babilonia, la idolatría de Israel, todo lo que sucedió. Pero en el capítulo 11 es una transición clave en el libro de Ezequiel, porque nos ayuda a entender cómo ha sido diseñado el resto del libro de Ezequiel. Ahora tendremos varias secciones que anuncian el juicio de Dios. Primero vamos a ver a Ezequiel hablándole a Israel, después a las naciones y luego a toda la creación. No lo podremos ver en esta noche, lo veremos la siguiente semana. Pero quiero concluir con el capítulo 11 hasta aquí. Ezequiel ha recibido su llamamiento. Ezequiel ha recibido una comisión. Ezequiel ahora vio la gloria de Dios y ha comprendido el por qué la gloria de Dios ha abandonado a Israel, al pueblo judío, y ahora está fuera de ese lugar con los cautivos. Pero ahora en el capítulo 11, y aquí concluimos, Dios prometió quitar el corazón de piedra que ellos tenían y darles un corazón de carne. Vea en Ezequiel capítulo 11, por favor. Capítulo 11 de Ezequiel, versículo número 14 en adelante. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, tus hermanos, los hombres de tu parentesco y toda la casa de Israel, toda ella, son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén: alejaos de Jehová, a nosotros es dada la tierra en posesión. Por tanto, di, así dicho Jehová el Señor: aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen.
Di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras de las cuales están esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y viene la promesa maravillosa. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne. Y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan. Y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Qué hermosa esperanza. Porque aunque estaban esparcidos, aunque el pueblo de Israel había perdido todo, aunque el templo estaba a punto de ser destruido, aunque la gloria de Dios se había marchado de ese lugar, aún ahí Dios dice: hey, hay esperanza. Yo los voy a reunir nuevamente, los voy a restaurar. Pero algo más importante, van a tener un corazón nuevo. Un corazón de carne que tiemble a mi palabra, que obedezca a mis ordenanzas. Oh, que el Señor nos dé un corazón de carne en esta noche. Y no un corazón de piedra. Un corazón donde no penetra la Biblia. Un corazón tan duro que no nos arrepentimos, que no venimos a Él, que no doblamos nuestra rodilla, que no nos inclinamos delante de la gloria del Señor. Que Dios nos dé un corazón, y el único que puede dar un nuevo corazón es Cristo Jesús. Él es el único que puede darnos un nuevo corazón. Él es quien murió en la cruz del Calvario y que resucitó al tercer día para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy puedes tener un corazón nuevo. Hoy puedes nacer de nuevo. Si tú no has recibido a Cristo, es el momento de recibirlo como tu Salvador. Un nuevo corazón. Ese corazón lo hemos recibido todos aquellos que hemos aceptado a Cristo. Número 20, anótele por favor. Dios prometió quitar el corazón de piedra y dar a su pueblo un corazón de carne. Las siguientes secciones las estudiaremos la siguiente semana. Debido a el alto contenido del libro, no lo pudiéramos ver todo. Veremos la restauración de Israel, las profecías hacia las naciones la próxima semana. Vea por favor en la parte de atrás de sus hojitas. En la parte de atrás les pusimos un pequeño esquema acerca de este libro, Ezequiel. Libro número 26. 48 capítulos, 9 grandes visiones, y tenemos el resumen del libro, tenemos el tema principal y las características literarias de este precioso libro. Ahí les pusimos está una pequeña imagen a la orilla del río, ¿cómo se llamaba? Quebar. Y esa torre que está ahí representa una de las funciones que le fue dado a Ezequiel. ¿Qué tenía que ser? Atalaya. Usted también es atalaya. Vamos a orar. Cierren sus ojos, inclinen su rostro. Vamos a orar. Señor, gracias Padre por el libro de Ezequiel. Gracias por este tremendo hombre de Dios que recibió grandes visiones.